Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Me ha tocado en este día jueves compartir la bendita palabra del Señor y quiero invitarle a que usted me acompañe en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, el verso 16 al 18. Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y el 4.2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Vamos a orar en esta tarde para que el Señor añada su gracia y su sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por este tiempo precioso. Le pido que usted dé la gracia, el entendimiento, Señor, que mis hermanos puedan ser bendecidos a través de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, la verdad es que el panorama o el contenido de este libro, ¿cierto?, es el amor que Dios manifiesta a Israel al escoger a Jacob. Un amor no correspondido, ¿cierto? Y también nos refleja el dolor que provoca una actitud de indiferencia a un Dios tan amoroso y fiel. Es impactante, ¿cierto?, el lenguaje lleno de ironía. La ironía, ¿cierto?, es una burla, es una mofa, es un escarnio, es un modo de expresar, ¿cierto? Es una figura retórica que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender. Y este era el lenguaje, ¿cierto?, que el pueblo de Dios usaba. También eran sarcásticos, ¿cierto? El sarcasmo es una crítica indirecta expuesta de forma evidente. La verdad es que el pueblo se sentía ofendido y herido en su amor propio ante las amonestaciones y acusaciones de deslealtad, incredulidad y frialdad hacia Dios, ¿cierto? Había mucha corrupción sin duda, había mucha injusticia, pero, ¿cierto?, nos tomamos ahora del versículo 16, pero siempre Dios dice, busca en su pueblo un pequeño, ¿cierto?, remanente para bendecirlo, y con eso Dios provoca un mover tremendo y poderoso. Él encontró, ¿cierto?, hombres y mujeres que temían a su nombre. El temor es el temor reverente a Jehová, el temor, ¿cierto?, de respeto, de honra, de saber que estamos frente a un Dios todopoderoso y que solo su gracia y su misericordia nos mantiene en pie. También dice que ellos guardaban aún su palabra. Tenemos un libro precioso lleno de promesas, ¿cierto?, que nosotros podemos en los momentos de oración, en los momentos tal vez de angustia, podemos acudir a esta bendita palabra y decirle al Señor, Señor, salió de tu boca. Es una promesa y yo en esta hora, Señor, ruego para que usted pueda responder a mi oración o a mi clamor. Dice también que se escribió un libro, ¿cierto? Dios todo lo recuerda. Es cierto que la salvación, ¿cierto?, es gratis, es un regalo, es por fe y no por obras. Sin embargo, después de que nosotros conocemos al Señor y le recibimos, ¿cierto?, en nuestro corazón, entonces las obras adquieren, ¿cierto?, un valor y tienen una importancia porque serán una consecuencia de nuestro amor y gratitud por tan, ¿cierto?, favor inmerecido. En el cielo habrá un libro que registra nuestras vidas desde, ¿cierto?, nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Y también dice que habrá recompensas y reconocimientos. Así es que está ese libro escrito de cada uno de nosotros, ¿cierto?, como lo dice la palabra del Señor. También, ¿cierto?, dice que
aparte de temer al nombre del Señor, el Señor también se mueve entre aquellos que piensan en Él, ¿cierto? La Biblia dice que todos nuestros pensamientos, dice, en esto pensar, en lo bueno, en lo puro, en lo honesto, en lo que es de buen nombre. También dice que ellos guardaban su testimonio, y guardar el testimonio es practicar la palabra de Dios. Día a día, ¿cierto? Donde nos encontremos, donde estemos, ser testimonios de vida para nuestro Dios. Dice que hablaban a la gente. Qué importante, porque el temor reverente de Dios nos hace compartir esta bendita palabra, este bendito testimonio que a veces otros escuchan, ¿cierto? En su necesidad, en su dolor, y ellos también pueden, a través de nuestro testimonio, de nuestras palabras, conocer a este Dios tan lleno de misericordia. Así es que el temor de Dios debiera hacernos comunicar esta bendita, ¿cierto?, noticia del Evangelio, que otros conozcan al Dios a quien servimos. Este mismo temor reverente provoca que los oídos de nuestro Dios estén atentos a nuestro clamor, y no solo Él nos escucha, además nos presta atención. En Juan 9:31 dice: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. ¿Qué estamos hablando con nuestro prójimo? ¿Qué estamos conversando con nuestros compañeros, cierto? Con nuestros vecinos, con nuestros hijos muchas veces, ¿cierto? Con un compañero de trabajo, de universidad. Ojalá que nuestro lenguaje, ¿cierto?, sea siempre un lenguaje, primero que nada, de gratitud ante nuestro Dios, un lenguaje también de ánimo, de fortalecer a otros, tener palabras, ¿cierto?, que animen, que levanten, que motiven la vida, ¿cierto?, de otras personas que también puedan llegar a conocer al Señor. El Salmo 19:14 dice: que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Y también dice: los que piensan en su nombre. Aquí hay dos palabras claves, ¿cierto?, que es el temor reverente a Dios y nuestros pensamientos cautivos y sujetos a la obediencia a Cristo. ¿Y qué significa pensar en su nombre? Hacer las cosas para Dios, ¿cierto? Eso es pensar en su nombre, que todo lo que hagamos, dice su palabra, sea de hecho o de palabra, lo hagamos como para honrar a nuestro Dios. También, ¿cierto?, con la única intención de que la iglesia o quien nos escuche pueda ser edificado, que podamos, a través, ¿cierto?, de estos pensamientos que salen por nuestra boca, edificar, ¿cierto?, al cuerpo de Cristo, alentar y animar a quienes lo necesitan. El que piensa en Dios, ¿cierto?, primero que nada va a meditar y examina su vida para poder tener, ¿cierto?, un testimonio agradable ante el Señor. El que piensa en Dios también habla, predica, ¿cierto?, comparte la palabra. El que piensa en Dios, ¿cierto?, mantiene su fe en alto. El que piensa en Dios, aunque pase luchas y dificultades, su fe no va a flaquear, no va a decaer, porque está totalmente confiado en las promesas que el Señor le hace a su pueblo. Puede que vea cómo otros retroceden, cómo otros renuncian, cómo otros tal vez se burlan. Hay gente que dice: bueno, ¿y dónde está tu Dios de justicia? ¿Dónde está, cierto, el Dios a quien tú predicas? Mira en la condición que estás, mira lo que pasó. Y nos vamos a encontrar más que nunca en estos tiempos con personas que desafían, ¿cierto?, nuestra fe. Estamos viviendo realmente tiempos muy complicados, muy peligrosos, tiempos donde las corrientes, ¿cierto?, las tendencias que están saliendo día a día arrastran a muchos. Y muchas veces nosotros también, por no estar, ¿cierto?, tan conectados con la palabra del Señor, con su presencia, tendemos también a caer en esta debilidad tal vez de fe, nos desanimamos, pero la palabra del Señor es clave, porque Él dice:
después de que nosotros, ¿cierto?, tememos ante su presencia, después que nosotros compartimos con otros la palabra del Señor y también pensamos en Él dice algo tremendo. Dice, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿cierto? En el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así es que tú y yo somos un especial tesoro para el Señor, porque dice la palabra que Él nos eligió. No dice la palabra del Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y cuando Dios nos elige como un tesoro, nosotros estamos en las más altas esferas espirituales. Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Contamos con la compasión del Creador del universo. Como Padre dice que actúa en favor de un hijo. Y aquí podemos recordar, ¿cierto?, la parábola del hijo pródigo. Él se fue, todos la conocemos, pero ese padre día a día anhelaba volver a ver a ese hijo. Seguramente él lloraría en el secreto, no sé, en la noche, y él miraba, ¿cierto?, con esperanza de cuándo iba a volver ese hijo. Así es el amor de Dios hacia nuestras vidas, dice, como un padre, ¿cierto?, que actúa en favor de un hijo. Y también dice algo clave, discerniremos en estos tiempos la diferencia entre el justo y el impío, entre los que sirven a Dios y quienes también lo han rechazado o se burlan. Y la verdad es que estamos viviendo tiempos así. El apóstol Pedro, ¿cierto?, ya nos advierte que en estos tiempos vendría gente que se burlaría, que diría, bueno, ¿y dónde está la promesa de Dios? Desde hace tantos años que están diciendo que Cristo viene, que Cristo regresa, pero aún así, aún en estos tiempos, ¿cierto?, seguimos tal cual, las mismas cosas que sucedieron años atrás se repiten y así, ¿cierto?, la vida va y viene y hasta aquí el burlador dice, Cristo no aparece y tú todavía estás ahí en esto de prepararte. Pero gracias al Señor, amados, que tenemos esta palabra segura, esta palabra en la cual podemos confiar. Y me quiero referir también al 4:2 que dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. En un mundo lleno, ¿cierto?, de injusticia, Él es nuestro sol de justicia, quien ilumina nuestra vida, nuestros ministerios, ¿cierto? Nos da claridad en nuestras decisiones. En las crisis nos sostiene, en las enfermedades aplica misericordia, en las aflicciones nos alienta a través de su Espíritu Santo, ¿cierto? Nuestros caminos serán libres, a eso se refiere cuando dice de que en sus alas, ¿cierto? De que en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis. Esto nos refleja, ¿cierto?, a la libertad que el Señor nos da, a la alegría, al gozo de poder, ¿cierto?, caminar, de poder estar en estas sendas benditas. Nuestras sendas, ¿cierto?, no tendrán tropiezo, no caerán. Y si llegamos a caer, la palabra dice que si el justo cae, el Señor es quien nos levanta. Se dice como ovejas confiadas en el pastor que nos lleva por delicados pastos. Así es como Dios actúa, ¿cierto?, con sus hijos. Somos joyas, ¿cierto? Porque la iglesia es la joya, la iglesia es la novia, la que se está preparando para cuando el Señor regrese a buscarnos. Así es que, amados, Dios nos da a través de este libro de Malaquías una tremenda promesa, ¿cierto? De que veremos en estos tiempos la enorme diferencia entre los que creen y los que no, entre los que tal vez se burlan y aquellos que, ¿cierto?, seguimos aferrados a las promesas del Señor. Así es que en esta tarde yo quiero
que tú te quedes con esta palabra, ¿cierto? Con esta confianza en nuestro Dios que nos promete que hemos de ver esa bendita diferencia en estos tiempos difíciles, en estos tiempos peligrosos. Yo lo puedo decir con bastante autoridad. Yo comenté, ¿cierto?, este testimonio en el culto de mujeres, pero es bueno que tú también lo sepas. Mi esposo estuvo viajando alrededor de, no sé, un mes tal vez, con un colega, y él estuvo con un contagio de COVID, este colega, y viajaron mucho tiempo juntos en el auto. Este señor, cierto, cayó muy mal, muy grave, estuvo entubado, estuvo más de un mes internado, muy grave. Y para la gloria del Señor, mi esposo, nada, ni siquiera un estornudo, un síntoma de resfrío, nada, nada, amados. Entonces, ¿cómo no ver la gracia, la misericordia de Dios? Tal vez han caído muchos, cierto, a nuestro lado. Hemos orado en este tiempo por mucha gente que ha sido contagiada y que ha estado al borde de la muerte, pero el Señor en su misericordia ha permitido, ¿cierto? Les ha dado esta nueva oportunidad para seguir adelante. No me cabe la menor duda que van a salir tremendos testimonios, ¿cierto? Como el que nuestro pastor compartía el domingo, ¿cierto?, con nosotros, que nos alentaba, nos animaba, impactaba nuestro corazón de ver la gracia, la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Así es que quiero que tú esta palabra la guardes en tu corazón, la atesores y puedas entender que en estos tiempos es donde estamos viendo y seguiremos, ¿cierto?, viendo, palpando y considerando el tremendo amor de Dios que nos promete, que hemos de discernir. Si bien es cierto, esta es una palabra tal vez para más adelante, para el pueblo de Israel, nosotros ya hemos comenzado, ¿cierto?, a vivirla. Yo espero que este tiempo, esta palabra anime tu corazón, lo aliente, ¿cierto?, a tomarte de estas promesas fieles y verdaderas que el Señor tiene para nosotros. Cada día se están cumpliendo y así lo vemos, ¿cierto? Y podemos aferrarnos a esta bendita palabra que el Señor nos da para sostenernos en estos tiempos difíciles, complicados. Vamos a orar. Tal vez tú estás enfermo, tal vez estás decaído, no sé, débil, a lo mejor estás con alguna situación económica, no sé, de matrimonio. Quiero alentarte y decirte que para el Señor no hay nada imposible. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que esta palabra pueda ser glorificada en cada uno de los corazones. Señor, que tu Espíritu Santo ponga paz donde haya, Señor, ansiedad, donde tal vez haya preocupación, donde haya tristeza, que su presencia lleve el consuelo, Señor, donde haya escasez, Padre, que usted añada y multiplique. Señor, que las puertas sean abiertas para aquellos que tal vez están sin trabajo en estos momentos, Padre. Somos su pueblo, Señor, y su palabra dice que usted provocará y veremos la diferencia, Señor. Y por eso en esta tarde, Padre, a través de esta palabra, sea su nombre glorificado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados, que el Señor les bendiga y que puedan tener una excelente semana, que esta palabra, Señor, pueda fluir en sus corazones y ser de gran bendición. Así es que Dios les bendiga en esta tarde. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad.
cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucha el eco de tu voz resonando en mi interior. Tu palabra me sostendrá. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.